Entró a esa mansión con el delantal puesto y el pelo amarrado, fingiendo ser alguien que no era. Era la única forma de acercarse a su hijo, a quien estaban destruyendo poco a poco, sin que él se diera cuenta. Lo que Elena descubrió dentro de esas paredes cambió el rumbo de toda la historia. Elena cargaba con ese tipo de dolor que no se nota en la cara, esa pena sorda, profunda, que siente una madre cuando intuye que algo anda mal con su hijo, pero no puede acercarse lo suficiente para confirmarlo. Llevaba meses intentando hablar con Renato. Lo llamaba en la mañana, en la tarde, le dejaba mensajes, recados, y siempre aparecía una respuesta educada pero cortante, siempre con la voz o el texto de Viviana de por medio, diciendo que él estaba en reunión, que andaba de viaje, que estaba bien, y que llamaría apenas pudiera. Renato nunca llamaba, y Elena dejó de creer en las excusas. Ella no era mujer de armar escándalos. Había criado a su hijo sola, lavando ropa para afuera, despertándose antes del amanecer y durmiendo después que todos, sin pedirle favores a nadie y sin agachar la cabeza. Le había enseñado a Renato que el trabajo honrado lo construye todo, y él demostró que había aprendido bien. Levantó una empresa desde cero, creció, se convirtió en un referente del sector y compró esa tremenda casa que Viviana eligió en el barrio alto, una casa que Elena nunca conoció de verdad. La visitó solo una vez, justo después del matrimonio, y Viviana la había tratado con esa cordialidad que duele, esa amabilidad fría de quien cumple un protocolo y espera que te vayas rápido. Desde ese día, las invitaciones no volvieron más. Fue Marcos quien, sin querer, le abrió la puerta. La llamó una tarde cualquiera para saber si tenía noticias de Renato, porque él tampoco lograba comunicarse con su amigo. En medio de la conversación, comentó al pasar que había visto en un grupo del barrio que en la mansión buscaban una asesora del hogar a través de una agencia. Lo dijo sin pensar, solo para rellenar el silencio. Pero Elena se quedó callada unos segundos, con el corazón acelerado. Esa noche no pudo pegar un ojo y, al amanecer, ya sabía exactamente qué hacer. La agencia quedaba al otro lado de Santiago. Llegó temprano, antes que cualquiera, con el pelo tomado en un moño tirante, sin aros, sin collares, con una blusa sencilla y la postura de quien ha hecho ese trabajo toda la vida, porque en verdad lo había hecho. Se presentó con un nombre cambiado, usando el apellido de su madre que casi nadie conocía, y respondió cada pregunta con la seguridad de quien no tiene que inventar nada porque habla de su propia vida. La aceptaron en menos de una hora. La encargada le dijo que el puesto era urgente y que la entrevista con la patrona sería al día siguiente. Elena salió de la agencia con la dirección en la mano y un frío en el estómago que conocía muy bien. Era el mismo frío de cuando Renato era chico y se enfermaba a mitad de la noche. Ese aprieto de madre que mezcla el miedo con la determinación y que al final, aclarándose la garganta, se convierte en coraje. La mansión era exactamente lo que imaginaba. Demasiado grande para 2 personas, demasiado fría para ser un hogar de verdad. El portón era alto, el jardín perfecto, las flores de esas que alguien cuida pero nadie corta. Elena entró por la puerta de servicio, como dictan las reglas, y esperó sentada en una silla de plástico en el pasillo del fondo, mientras Viviana terminaba no sé qué cosa adentro. Cuando Viviana apareció, Elena necesitó todo su autocontrol para no dejar escapar nada en su rostro. Su nuera estaba impecable, el pelo liso, la espalda derecha, una mirada que evaluaba todo en un segundo. Miró a Elena de pies a cabeza con la rapidez de quien decide el valor de las cosas por la apariencia, y empezó a interrogarla sin siquiera presentarse. Le preguntó por su experiencia anterior, su disponibilidad de horario, si tenía recomendaciones, si vivía muy lejos, si tenía hijos que pudieran estorbar en el trabajo. Elena contestó todo con calma, con el ritmo justo, sin ansiedad ni sumisión, solo con la dignidad natural de quien sabe quién es, aunque esté fingiendo ser otra persona. Viviana firmó los papeles sin mirarla a los ojos por segunda vez y, antes de darse la vuelta, le dijo: «Empiezas mañana temprano. La señora Cida te va a mostrar la rutina. No me gusta tener que repetir las cosas». No hubo apretón de manos, ni nombres, ni una mirada humana. Elena asintió y dijo que ahí estaría. La señora Cida la estaba esperando en la cocina al día siguiente. Era una mujer de pelo canoso, manos gruesas de tanto trabajar y una mirada que decía mucho más de lo que su boca estaba dispuesta a hablar. Le mostró las piezas, le explicó la rutina, dónde iba cada cosa, y todo ese tiempo la observó con una atención que no era normal entre desconocidos.
Era como si buscara algo en su rostro, como si tratara de confirmar una corazonada. Al final del recorrido, cuando quedaron solas en la logia, la señora Sida se detuvo, miró para los lados y le dijo en voz baja: «Usted no es asesora». Elena no contestó de inmediato. Miró a la otra mujer y vio que no era una acusación, sino complicidad. «Lo soy mientras sea necesario», respondió Elena. La señora Sida se quedó callada un momento. Asintió despacio como quien toma una decisión importante y siguió caminando como si nada hubiera pasado. La mansión tenía una rutina que parecía normal por fuera, pero se sentía rota por dentro. Viviana salía cada mañana después de que Renato se iba al trabajo, siempre arreglada, apurada, con una excusa distinta de a dónde iba. Volvía antes de almuerzo, se cambiaba de ropa, y cuando Renato llegaba al final del día, ella estaba sentada en la sala como si nunca hubiera salido. Era una actuación. Elena lo sabía porque se había pasado años observando a la gente en casas ajenas y aprendió temprano que la diferencia entre una casa feliz y una que aparenta serlo no está en los muebles, sino en el aire. El aire de esa mansión era denso. Renato llegó esa primera noche como a las 8. Elena estaba ordenando la cocina cuando escuchó abrirse la puerta principal. Se quedó de espaldas, con las manos ocupadas, esperando. Escuchó sus pasos, más lentos de lo que recordaba, pesados, como de alguien que carga algo que no sabe nombrar. Escuchó a Viviana saludarlo con esa voz que cambiaba de tono cuando él estaba cerca, más suave, más calculada. Y entonces, él entró a la cocina a buscar agua. Elena seguía de espaldas. Sentía la respiración de su hijo a menos de 2 metros. Sintió que la garganta se le cerraba y que los ojos le ardían, no de pena, sino de ese amor que duele de tan grande. Giró el cuerpo despacio, con la cabeza gacha, y salió de la cocina sin levantar la mirada. Renato no la reconoció. Claro que no, para él, ella era solo la asesora nueva, con delantal, con la cabeza gacha, en un día más de cansancio para un hombre que se estaba consumiendo por dentro sin entender por qué. Elena fue a la pieza de servicio que Viviana le había asignado. Cerró la puerta, se sentó al borde de la cama y se quedó mirando el suelo por un rato largo. Después respiró hondo, se levantó y se acercó a la ventana pequeña que daba al patio trasero. En ese momento, lo escuchó. Viviana estaba en la terraza del otro lado de la casa, hablando por teléfono, con una voz baja y firme, que el silencio de la noche llevó clarita hasta Elena. Él firma lo que yo le diga, déjame mi parte a mí, nadie va a descubrir nada. Elena se quedó inmóvil, con la mano en la ventana y el corazón en la garganta. Nadie iba a descubrir nada, pero ella ya estaba adentro. El primer rayo de sol todavía no aparecía y Elena ya estaba de pie. No era insomnio. Era ese estado de alerta que una madre desarrolla tras años de escuchar cada ruido de la casa, cada respiración distinta, cada silencio sospechoso. Había dormido poco y pensado mucho. Cuando el reloj marcó la hora de empezar, se levantó sin dudar y fue a la cocina, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. La rutina de la casa partía temprano. La señora Sida llegaba antes que todos, abría las ventanas del área de servicio, ponía el café y ordenaba las cosas con el movimiento automático de quien repite los mismos gestos hace años. Elena se acopló sin meter ruido, sin preguntas molestas, sin llamar la atención. Aprendió rápido dónde iba todo, el horario de cada comida, lo que a Viviana le gustaba encontrar listo y lo que Renato tomaba antes de irse a trabajar. Era té. Todos los días, antes de cualquier cosa, Renato se tomaba una taza de té que Viviana le preparaba personalmente. Elena lo notó al segundo día. Había algo raro en ese gesto. Viviana no era mujer de meterse a la cocina, no tocaba una olla, no abría el refrigerador, no sabía dónde estaban los cubiertos, pero el té lo preparaba ella, siempre antes de que Renato bajara, y dejaba la taza tapada en el mesón esperando. Elena guardó esa sospecha para sí, sin decirle nada a nadie. Fue al tercer día que la señora Sida empezó a hablar de verdad. No fue de un viaje, sino a goteo, como quien suelta el peso poco a poco por miedo a quebrarse si lo suelta todo junto. Empezó mientras las dos limpiaban el pasillo del segundo piso, lejos de las cámaras y de cualquier oído. La señora Sida habló despacio, de espaldas a Elena, pasando el paño por el mismo pedazo de suelo por tercera vez. Le contó que antes de ella había habido 3 asesoras en menos de un año. La primera se fue a la semana diciendo que el ambiente de la casa la ponía enferma y que no sabía explicar por qué. La segunda fue despedida tras ser vista saliendo del pasillo cerca de la oficina de Viviana. Viviana dijo que andaba copucheando,
y la echó ese mismo día, sin derecho a explicarse. La tercera duró casi 2 meses. Era una mujer mayor, callada, que hacía su trabajo sin problemas, pero un día desapareció. La señora Cida llegó en la mañana y su pieza estaba vacía, la cama hecha como si nadie hubiera dormido ahí. Viviana solo dijo que había renunciado en la noche y que se había ido. Nadie la vio salir. Nadie volvió a tener contacto con ella. Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando la señora Cida terminó, se quedó callada unos segundos y preguntó con cuidado: ¿Y usted no intentó hablar con Renato sobre estas cosas? La señora Cida dejó de pasar el paño, pero no se dio la vuelta. Una vez, dijo casi en un susurro: fui a su oficina cuando ella no estaba e intenté decirle que me preocupaban algunas cosas que veía. Él me escuchó, pero tenía la mirada perdida, ¿sabe? Como si las palabras le llegaran pero no lograra encajarlas. Me miraba como miran los niños cuando tienen mucho sueño, presente y ausente a la vez. En eso ella llegó antes de lo esperado, y yo me salí. Esa noche, Viviana me llamó a la cocina y me dijo, con esa sonrisa que tiene, que un buen empleado es el que hace su trabajo y no inventa historias, y que ella estaba segura de que yo era una buena empleada. Elena sintió un escalofrío en la espalda, y se quedó callada. Me quedé callada, confirmó la señora Cida, dándose la vuelta al fin con los ojos llorosos. Tengo familia que mantener, tengo miedo, pero también tengo mucha culpa guardada aquí adentro que ya pesa demasiado. Esa tarde, mientras Viviana estaba fuera como todas las tardes, apurada y con excusas vagas, Elena aprovechó de hacer lo que planeaba desde la noche anterior. Fue a la logia, abrió el closet de los productos de limpieza y empezó a buscar con calma, moviendo cada botella con cuidado de no dejar nada fuera de su sitio. Estaba a punto de rendirse cuando lo encontró. Al fondo del mueble, detrás de un bidón de cloro y unos paños doblados, había un sobre de papel Kraft, amarillo por los bordes, de esos que llevan guardados mucho tiempo. Elena lo tomó, se aseguró de estar sola y lo abrió. Eran fotos, 5 fotos impresas en papel común, gastadas. 3 de ellas mostraban a un hombre de mediana edad que Elena no conocía, bien vestido, siempre con lentes de sol, en distintos lugares y días. En una estaba cerca de un edificio de oficinas, en otra sentado en un restaurante, en la tercera parado en la vereda frente a un banco. Las otras 2 fotos eran de documentos, parecían cartolas bancarias con números que Elena no entendió del todo, pero que llevaban el nombre de Viviana en el encabezado. Alguien había juntado esas fotos con un propósito. Alguien había escondido ese sobre ahí con la intención de que lo encontraran, o de que no lo hicieran jamás. Elena no lo sabía aún, así que se guardó el sobre entre la ropa, fue al baño de servicio y se quedó mirando su rostro en el espejo. Esto era mucho más profundo de lo que creía. Mucho más. Renato llegó más temprano esa noche. Elena estaba barriendo la entrada cuando escuchó la puerta y sus pasos, que venían sin la energía de antes. No se movió. Siguió barriendo con la cabeza inclinada. Por primera vez desde que llegó a esa casa, pudo observar a su hijo de cerca, con tiempo, sin tener que desviar la mirada de inmediato. Lo que vio le partió el alma. Renato estaba flaco, no de una forma que se notara en una foto, sino como lo nota una madre. En la cara, en el cuello, en cómo le quedaba suelta la ropa en los hombros. Sus manos, al dejar las llaves en el arrimo, tiritaban levemente. Un temblor casi imperceptible, pero ella lo vio. Tenía los ojos hundidos, con esa palidez alrededor que no es cansancio de trabajo, sino que viene de adentro. No saludó a Elena, no por mala educación, sino porque simplemente no la vio. Pasó por el pasillo mirando al suelo, subió la escalera despacio y desapareció en el segundo piso. Pocos minutos después llegó Viviana, y fue como si encendieran todas las luces de la casa. Entró hablando, tiró la cartera en el sillón, con un movimiento exagerado para parecer relajada, y subió llamando a Renato con esa voz de teleserie que usaba cuando él estaba cerca. Elena escuchó todo, y se quedó quieta con la escoba en la mano. Más tarde, mientras servía la comida en silencio, los observó en la mesa. Viviana hablaba, gesticulaba, se reía en momentos calculados. Renato respondía poco, casi no comía, y a veces se quedaba mirando el plato, con una expresión vacía, como si tratara de acordarse de algo que se le escapaba cada vez que intentaba agarrarlo. Al retirar las tazas del postre, Elena pasó por detrás de Renato y, por una fracción de segundo, sin que nadie lo viera, apoyó la mano suavemente en el respaldo de su silla. No lo tocó, pero se quedó ahí un segundo, que duró una eternidad. Después, se fue a la cocina a lavar la loza con los ojos ardiendo.
La madrugada llegó pesada y silenciosa. Elena estaba acostada con los ojos abiertos cuando lo escuchó. Primero pensó que era el viento, pero el sonido seguía, ahogado, irregular, viniendo del segundo piso con ese tono inconfundible de quien intenta que no lo oigan. Era llanto, un llanto de hombre que no quiere llorar, de esos que salen a pedazos, sofocados, como si estuviera perdiendo una batalla contra sus propios sentimientos. Era Renato. Elena se quedó en su cama escuchando a su hijo llorar en el baño de arriba, sin poder hacer nada, sin poder subir, sin poder golpear la puerta para decirle que ahí estaba ella, que siempre había estado ahí, que nunca se iría. Se quedó mirando el techo con el puño apretado contra las sábanas, hasta que el llanto paró. Cuando la casa volvió al silencio, pasó otro rato así. Respiró hondo, y estaba por quedarse dormida cuando escuchó 3 golpes suaves en la puerta, discretos, de quien no quiere despertar a nadie. Elena se levantó y abrió. Era la señora Cida, con la cara pálida y los ojos de no haber dormido nada. Traía algo en las manos, un cuaderno viejo, forrado con plástico transparente ya amarillento, como los que se usan para los libros del colegio. Se lo entregó a Elena en silencio. Después, habló tan bajo que Elena tuvo que inclinarse. Era de la niña que trabajó aquí antes que yo. Lo dejó escondido dentro del colchón de esta pieza antes de irse. Lo encontré semanas después, cuando cambié el colchón. Leí una parte y no pude seguir. Léalo con calma y que nadie lo vea. Elena tomó el cuaderno con ambas manos. La señora Cida miró a ambos lados del pasillo, se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad sin hacer ruido. Elena cerró la puerta, se sentó en la cama y puso el cuaderno en su regazo. La tapa estaba gastada, los bordes doblados. Adentro había páginas y páginas escritas con una letra chica y apretada, con la urgencia de quien necesita registrar todo antes de que se le acabe la memoria o el valor. Abrió la primera página y empezó a leer. La letra era apretadísima, como escribe la mano cuando la cabeza va más rápido de lo que los dedos pueden seguir. Elena leyó la primera línea 3 veces antes de asimilarla. Si alguien encuentra esto, por favor, no lo ignore. Yo intenté hablar y nadie me escuchó. Elena respiró hondo y continuó. La mujer se llamaba Teresa. Había trabajado casi 2 meses ahí, durmiendo en esa misma pieza de servicio. Escribía con una honestidad cruda, sin dramas, solo los hechos en el orden en que ocurrieron, como quien sabe que no le queda mucho tiempo, y debe ser clara. En las primeras páginas describía las rutinas, las salidas de Viviana, las llamadas misteriosas, cosas que Elena ya había visto por su cuenta. Pero a partir de la 5ª página, el relato cambiaba. Teresa había notado lo del té. Escribió que al principio le pareció normal, pero una mañana en que Viviana salió más temprano, Renato bajó y preguntó por su té. Teresa se ofreció a preparárselo, y él, sin pensar, le dijo que no se preocupara, que en verdad ni le gustaba tanto el té, pero que Viviana insistía tanto que se le había hecho costumbre. Elena se quedó mirando esa frase. Ni le gustaba tanto. Una frase simple que en ese cuaderno lo significaba todo. Teresa empezó a fijarse bien. Vio que Viviana preparaba el té siempre con la puerta de la cocina cerrada. Algo raro porque el espacio era abierto hacia el living. Vio que tardaba demasiado para una simple taza, y notó que, tras semanas de tomar ese té, Renato empezó a cambiar, lento al responder, con la mirada ida, durmiendo de más los fines de semana, y despertando con dolores de cabeza que él creía que eran por el trabajo. No sé qué tiene ese té, pero sé que no es solo té, decía la letra apretada. Elena cerró el cuaderno por un segundo y puso la mano encima, como queriendo contener lo que había leído. El cuarto estaba oscuro, la casa en silencio, y afuera la madrugada seguía indiferente. Se quedó así unos momentos, asimilándolo, porque una cosa era sospechar y otra era tener la prueba en las manos. Y ese cuaderno la estaba empujando hacia la verdad a una velocidad que el corazón apenas resistía. Abrió de nuevo y leyó hasta el final. En las últimas páginas, Teresa contaba que intentó advertirle a Renato en el pasillo cuando Viviana no estaba. Él la escuchó con esa mirada vaga, admitió que se sentía extraño y prometió poner atención. 2 días después, Viviana la despidió sin explicaciones. No me dijo por qué, solo me echó con esa sonrisa que no le llega a los ojos. La última frase era corta. Me fui porque tuve miedo, pero me arrepiento todos los días de haberlo hecho. Elena guardó el cuaderno dentro de la funda de la almohada y esperó a que aclarara. Tenía un plan. Esa mañana fue a la cocina antes de que llegara la señora Cida. Todo estaba en silencio. Fue directo a la despensa.
Empezó a mover los frascos uno a uno. Despacio. En la última repisa, lo encontró. Era un frasquito de vidrio transparente, sin etiqueta, con tapa de rosca negra. Adentro quedaba un líquido oscuro, apenas un dedo. Elena no lo tocó directamente. Usó una bolsa plástica, sacó una muestra mínima, con una cucharita de café, que luego botó a la basura, y dejó el frasco exactamente en la misma posición y ángulo. Más tarde, cuando fue al supermercado por el encargo de Viviana, compró un pocillo en una farmacia, metió la muestra y la selló. Le mandó un mensaje al doctor Rivaldo, un médico que la había atendido hace años, un hombre serio que no haría preguntas. Necesito que analice esto con urgencia. Es grave. No le comente a nadie. Luego volvió a limpiar el segundo piso como si nada. Al día siguiente, Viviana empezó a mirarla distinto. No era una acusación, era una mirada de sospecha, de quien intenta encajar una pieza que no calza. En 3 momentos distintos, Elena sintió esos ojos encima de ella demasiado tiempo. La tercera vez, Elena barría el pasillo de la entrada. Viviana se paró cerca con el celular en la mano y le dijo con una ligereza muy fingida: «¿De dónde es usted? ¿Del campo?». Elena respondió sin detener la escoba: «De un pueblo chico. El nombre no le diría nada si no es de allá». Viviana la observó unos segundos más. «Me parece conocida. Tengo esa sensación desde que llegó». Elena la miró con cara neutra. «Debe ser una impresión. Tengo una cara bien común». Viviana sonrió a medias y se fue. Elena apoyó la escoba en la pared para sostenerse. Esa tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, el celular le vibró en el bolsillo del delantal. Era el doctor Rivaldo. Elena miró a los lados. Se fue al rincón más lejano junto al muro y abrió el mensaje. Eran 3 líneas pesadas. Había identificado la sustancia. Era un compuesto que se usaba bajo control estricto en ciertos tratamientos, pero que en dosis bajas y continuas afectaba la claridad mental, la memoria reciente y el juicio de quien lo consumía. Los efectos eran graduales pero acumulativos. La última línea decía: «Elena, quien esté tomando esto, debe parar de inmediato. Tienes que llamarme hoy». Elena se quedó helada bajo el sol de la tarde. Renato estaba siendo afectado hace semanas. El distanciamiento, el temblor, el llanto a escondidas, todo tenía un nombre. Guardó el teléfono y siguió colgando las sábanas con manos firmes. Sabía que el cuerpo tiene que seguir funcionando aunque el corazón esté hecho pedazos, pero por dentro ya no solo investigaba. Ahora era una carrera contra el tiempo. Elena no llamó al doctor esa tarde. Sabía que si hablaba en voz alta, se iba a quebrar antes de tiempo, y no podía permitírselo. Tenía que seguir siendo la mujer de delantal que agachaba la cabeza. Le escribió un mensaje corto: «Entendido. Lo llamo pronto». Esa noche en la mansión se sintió distinta. Viviana estuvo encerrada en el escritorio. Renato se acostó temprano. Elena se acostó, pero no pudo dormir. En la oscuridad, un recuerdo lejano le golpeó la mente de golpe. No fue lento, sino como un rayo. Vio el pasaje de adoquines donde había criado a Renato. Las casas pareadas, los niños jugando en la vereda. Vio a Sonia. Sonia, su vecina de años. No eran íntimas, pero se ayudaban, se prestaban cosas. Sonia tenía 2 hijas chicas, un marido ausente, y era de esas personas que caían bien rápido por lo expresivas. Elena recordó cuando todo empezó a salir mal. Una vecina la paró en la calle y le preguntó si ya le podía devolver la plata que le había pedido prestada. Elena no entendió. La vecina le explicó que Sonia había pedido plata a su nombre diciendo que Elena estaba pasando por un momento difícil y que le daba vergüenza pedirla a ella misma. Elena sintió que el mundo se le caía. Empezó a preguntar y descubrió que Sonia había hecho lo mismo con al menos 8 familias del pasaje, siempre usando el nombre de Elena y prometiendo pagar. Elena intentó hablar con Sonia antes de hacer nada. Golpeó su puerta. Sonia abrió a la tercera vez, esquivando la mirada y a la defensiva. La conversación terminó mal. Sonia lo negó todo, después le bajó el perfil, lloró y terminó acusando a Elena de exagerada, de querer destruir su reputación por pura envidia. Elena no tuvo otra opción que contarle la verdad a los vecinos para limpiar. Sonia lo perdió todo en el barrio en pocos días, y se fue con sus hijas sin decir a dónde, gritándole insultos a Elena desde la vereda. Acostada en la pieza de servicio, Elena unió los cabos. Sonia tenía 2 hijas. Viviana tenía una hermana menor. El apellido de Viviana, que Elena había visto en los papeles de la agencia y que siempre le pareció extrañamente familiar, era el apellido del marido de Sonia. Elena abrió los ojos de golpe en la oscuridad.
Viviana era la hija de Sonia. No había llegado a la vida de Renato por casualidad. Una niña que creció escuchando que Elena había destruido a su familia. Una niña que se convirtió en adulta cargando ese rencor, que planeó, buscó al hijo de Elena y decidió quitarle todo para cobrar una deuda que nunca existió. Y Renato estaba al medio, sin saber nada. Elena sintió un dolor inmenso mezclado con rabia. Su hijo había sido usado como peón en una venganza vieja. Se levantó de la cama, fue a la ventana y miró el jardín oscuro. Tenía que actuar. Mandó un mensaje a Marcos. No le dio detalles, solo le pidió que fuera a la casa en los próximos días con cualquier excusa de trabajo, y que no le dijera nada a Renato ni a Viviana. Marcos respondió al tiro: «Sé que algo anda mal hace tiempo. Cuenta conmigo. Voy». Elena guardó el celular y bajó a tomar agua. En el silencio de la madrugada, escuchó pasos lentos e irregulares en la escalera. Se escondió detrás del refrigerador. Vio a Renato entrar a la cocina, con los ojos casi cerrados, con esa expresión de estar entre el sueño y la vigilia. Se paró en medio de la cocina y, sin ver a Elena, le habló al vacío con una voz ronca que ella apenas reconoció. «Mamá». Solo esa palabra, lanzada en la oscuridad de la noche, como quien busca a alguien que ya no está. Elena se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos. Renato se dio la vuelta y subió de nuevo con pasos erráticos. Su hijo la estaba llamando sin saber que estaba ahí, a pocos metros, usando un delantal y tragándose el orgullo por él. Elena se secó las lágrimas. Ya no iba a esperar el momento perfecto. Esto se terminaba ahora. Elena despertó antes de la alarma con una claridad absoluta. Se levantó, se lavó la cara, se miró al espejo y se dijo lo que su propia madre le decía en los momentos difíciles: «Abre los ojos, endereza la espalda y dale». La mañana partió igual que siempre. Viviana impecable, Renato saliendo con los hombros caídos y la mirada perdida. Pero antes de que Renato cruzara la puerta, Elena, que estaba cerca de la ventana con un paño de cocina, le dijo en voz alta y firme: «Señor, se le quedó el celular en el mesón de la cocina». Renato se detuvo. Regresó a buscarlo. Y al pasar junto a ella, sus ojos se quedaron fijos en su rostro por un segundo más largo. No fue reconocimiento todavía, sino esa sensación extraña que tiene el cuerpo antes de que la memoria despierte. Salió sin decir nada. Marcos llegó antes de almuerzo con la excusa de un documento que necesitaba la firma de Renato. Viviana lo dejó pasar sin poner problemas, lo que preocupó a Elena. Viviana, cuando no sospecha, es porque está calculando. Marcos entró al living. Al ver a Elena vestida de asesora, la miró fijamente por 2 segundos sin pestañear, tal como habían acordado por mensaje. Viviana subió a llamar a Renato, quien ya venía en camino porque Marcos lo había citado de urgencia. Cuando Renato entró y vio a su amigo, lo abrazó fuerte, como aferrándose a algo real. Viviana bajó la escalera y se sorprendió al ver a Renato tan temprano. Recalibró rápido, le sonrió y le puso la mano en el brazo. «Mi amor, qué sorpresa. Marcos me dijo que era importante. Voy a pedir que traigan café». Miró a Elena en el pasillo. Fue una mirada distinta, de quien empieza a sumar 2 más 2 y no le gusta el resultado. «¿Trae café?», le dijo despacio. «Sí, señora». Elena fue a la cocina, preparó el café y usó esos minutos para sacar el sobre de las fotos de su cartera y metérselo en el delantal. Volvió al living. Colocó la bandeja en la mesa de centro. Renato y Marcos estaban en el sillón. Viviana en un sitial a la izquierda, con las piernas cruzadas y su sonrisa intacta. Elena se quedó de pie al lado de la mesa, y con un movimiento lento y decidido, se sacó el delantal. Viviana arrugó la frente. «¿Pero qué estás?». Elena se soltó el pelo y miró de frente a Renato. Un silencio tremendo inundó la sala. Renato la miró, y esta vez no fue una duda. Fue el reconocimiento completo que le cayó encima de golpe. Se paró tan rápido que la taza de café tiritó en la mesa. «¿Mamá?». Su voz se quebró. Dio 2 pasos rápidos y la abrazó con una fuerza desesperada. El abrazo de un hijo que se estaba ahogando y de pronto siente tierra firme. Viviana se quedó helada en su asiento. Cuando se separaron, Renato la miró con los ojos rojos. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «El suficiente para saberlo todo», respondió Elena. Viviana se levantó. «Renato, mi amor, siéntate». «Siéntate tú», dijo Elena con una voz firme que no admitía réplica. Viviana, inmóvil, terminó por sentarse. Elena puso el sobre con las fotos sobre la mesa y miró a Marcos. Él abrió su chaqueta y dejó los documentos al lado del sobre. Eran cartolas,
contratos falsificados y traspasos de la empresa hechos sin autorización. Viviana miró los papeles y por primera vez perdió la compostura. Retrocedió 2 pasos hacia el comedor, tropezando con la mesa y botando una pila de platos que estaban listos para guardar. El ruido de la loza rompiéndose contra el piso fue fuerte y seco. Pedazos de cerámica blanca quedaron esparcidos por la alfombra, como las piezas de una vida que ya no se podía reparar. Nadie se movió para recogerlos. Renato miró el suelo, luego los papeles y finalmente a Viviana. Su mirada no era de rabia, sino de la lucidez de quien despierta de una pesadilla. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Renato con voz baja. Viviana no respondió al tiro, descruzó los brazos y, al mirarlo, su rostro se veía cansado. Desde el principio, dijo con una honestidad que helaba la sangre. Renato miró a Elena. Tú sabías todo esto antes de entrar aquí. Lo fui descubriendo adentro, pero sabía que algo andaba muy mal antes de pisar esta casa. ¿Por qué no te lo dije directamente? Porque no me habrías creído. Llevas meses con el juicio nublado por lo que ponían en tu té cada mañana. Necesitaba que lo vieras con tus propios ojos. El silencio dolió. Renato miró a Viviana. ¿Alguna vez me quisiste? Viviana intentó hablar, pero en ese momento la puerta principal se abrió. Era Elisa, la hermana menor de Viviana. Venía con una caja chica en las manos y la cara de quien ya no puede con la culpa. Miró los platos rotos, miró a Renato, a su hermana y finalmente a Elena, aclarándose la garganta. Tenía que venir, dijo Elisa. No puedo seguir callada. Viviana, ya basta. Viviana se puso pálida. Elisa, vete. Esto no es contigo. Sí lo es, cortó Elisa. Te pasaste la vida creyendo una mentira. Yo te tenía miedo, pero ya no me voy a callar. Puso la caja en la mesa y sacó un fajo de cartas viejas amarradas. Las encontré en el closet de mi mamá después de que murió. Son cartas que escribió, pero nunca mandó. Confiesa todo lo que inventó y lo que te metió en la cabeza desde que éramos niñas. Elena explicó la historia de Sonia a Renato. Viviana había sido criada bajo esa mentira de venganza y al descubrir que Renato era hijo de Elena, lo usó para cobrar una deuda falsa. Viviana confesó entre lágrimas. Al principio era el plan, pero después ya no. Su voz se quebró. Viviana lloró de verdad por primera vez. Esa tarde, Viviana armó una maleta chica con lo esencial y se fue en silencio. Al pasar junto a Elena, le dijo con voz rota: «Pensé que sería fácil no sentir nada. No lo fue». Y cruzó la puerta. En los días siguientes, la casa se sintió más liviana. Renato dejó de tomar el té y a la tercera mañana despertó con los ojos limpios. El doctor Rivaldo lo examinó y confirmó que se recuperaría por completo sin secuelas. Marcos vino una tarde, conversó con Renato en la terraza y se reconciliaron. Al irse, Marcos le dijo a Elena: «Usted hizo lo que ninguno de nosotros se atrevió a hacer. Gracias». Elisa volvió días después y le dejó las cartas de Sonia a Elena. «Creo que usted debe decidir qué hacer con esto». Elena no las destruyó. Las guardó con respeto en un sobre nuevo, porque las historias, incluso las tristes, merecen respeto. El fin de semana, Renato llevó a Elena al barrio donde se crió en Santiago. Las calles de adoquines, las casas pareadas, el almacén de la esquina con el mismo letrero gastado. Se estacionaron frente a su antigua casa, donde ahora vivía otra familia. «Me acuerdo de todo, mamá», dijo Renato. «De ti despertándote temprano, del olor a café. Me alejé de ti, y no fue solo culpa de Viviana. Yo decidí creer en las excusas, porque era más fácil que aceptar la realidad. Me dio vergüenza haber crecido y olvidar de dónde venía». Elena le tomó la mano con ternura. «No te olvidaste, solo te perdiste un poco. Y perderse es parte del camino, siempre que uno sepa cómo volver». Renato la miró y sonrió con esa sonrisa limpia de cuando era niño. Se quedaron ahí, frente a la casa vieja, sin apuro, unidos como siempre debieron estar.